Eh, y por lo tanto, a veces nosotros tenemos un concepto de ese Dios que es infinito, de ese Dios que es completamente santo, de ese Dios que es soberano, y muchas veces tenemos un concepto errado de Dios. En esta mañana estábamos en la adoración de la mañana, cantábamos y en varias oraciones salió el tema de la santidad de Dios. Y la pregunta que debemos hacer, ¿entendemos y comprendemos? Y cuando hago esta pregunta, el primero que tiene que plantearse la pregunta, en este caso soy yo. ¿Entendemos lo que es la santidad de Dios? Porque si no entendemos lo que es la santidad de Dios, ah, mal vamos a entender cómo debemos comportarnos donde creemos que Dios está. La santidad conviene a tu casa. Ahí, a lo mejor está muy bajo. Está bueno. Bueno, si no lo apago y hablo más fuerte, ¿no? Si no funciona. Bien, entonces la santidad conviene a tu casa. Israel tuvo que aprender acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? Cuando entendemos que Dios es soberano, la soberanía de Dios, eh, que Dios está al control de todo. A veces lo sabemos intelectualmente, ¿verdad? Decimos, sí, Dios está al control de todo, pero cuando nos enfrentamos a situaciones y que nos afectan en nuestra quizás vida cotidiana, nos preguntamos o a veces cuestionamos a Dios por qué Dios permite estas cosas. Algunos dicen, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios no interviene en algo, en esto que está afectando? Y muchas veces somos tentados a pensar o a cuestionar a veces a Dios por aquellas cosas que nos van sucediendo. Y a veces entendemos muy mal ese versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y, y a veces creemos que el bien es el bien nuestro, es lo cómodo, lo tranquilo, ¿verdad? Y lo confortable que nosotros podamos tener y decimos, si somos hijos de Dios, entonces Dios me tiene que tener de esta forma, porque los que aman a Dios las cosas les tienen que resultar. Los que aman a Dios y ponemos un montón de situaciones. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Porque Dios es generoso y por lo tanto nuestra vida tiene que ser de una cierta manera, ¿verdad? Y a veces somos tentados a pensar de esta forma, ignorando muchas veces las escrituras e ignorando cómo Dios es y lo que Dios eh, y cómo Dios se revela. Aprendíamos en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Allí en el capítulo 17, eh, a Pablo en Atenas, en esa gran ciudad, cómo él compartió el mensaje del Evangelio revelando a ese Dios creador, a ese Dios soberano, a ese Dios que es ilimitado, allí en la cuna de la discusión, por así decirlo, en la cuna del diálogo, donde cada uno compartía, ¿verdad?, las filosofías y los pensamientos que estaban en la mente y en el corazón de aquellos filósofos y aquellos sabios. Y allí Pablo les presenta a ese Dios no conocido para los atenienses, aunque eran muy religiosos, ese Dios no conocido. Y nosotros aprendíamos algunas características de ese Dios que Pablo revelaba a los atenienses. Ese Dios que es creador, ese Dios que es soberano, y como soberano Él pone límite a la vida de los hombres.
Algunos 60, a otros 70, a otros 80, los más robustos. Yo cuando era más joven pensaba y decía en los más robustos 80, pero cuando uno ya llega a una cierta edad ya le empiezan a temblar las rodillas y uno ve esos 80 años, dije, si ya llegara con alguna robustez a los 80, les voy a confesar algo. El viernes por la noche fuimos a jugar con los jóvenes fútbol. Baby fútbol, baby fútbol, baby fútbol. No les voy a decir cuántos goles hice después de 5 años sin jugar, no les voy a decir. ¿Se han dado cuenta de que los futbolistas profesionales usan un sensor que les mide cuántos kilómetros recorren en la cancha? ¿En cuánto tiempo? Bueno, yo no lo usé porque más me lo pasé en el suelo que corriendo. Eh, y me acusaron con mi mamá porque mi mamá me dijo, oye, supe que fuiste a jugar y te lo pasaste en el suelo nomás. Bueno, no sé por qué llegué al tema ahí. Eh, pero, pero yo decía, y decía cuán difícil a veces se pone la vida, porque este cuerpo se va desgastando y ya no tenemos 18 años ni 19, ni 20, y llega a los 20, y los 30, y los 40, y sigue pasando el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo pasa, y el tiempo sigue avanzando, y nosotros vamos y seguimos avanzando camino hacia la eternidad. Y nosotros anhelamos que el Señor venga, ¿verdad? Pero ahí está ese Dios que ha puesto límite a la vida de los hombres. Y ahí conecto porque ya me acordé. A la vida de los hombres. Y de ese límite el hombre no pasa. Y Pablo le enseñó a los atenienses acerca que Dios es aquel que ha puesto límite a los hombres, que Él es soberano, aquel que es Señor del cielo y de la tierra. Él es soberano y pone límite a la vida de los hombres. Y ese límite no depende de la edad en que uno tenga. Dios dice hasta aquí y hasta aquí llegamos. A veces es muy joven, 20 años. Recuerdo conversar con un joven hace un par de años atrás, lleno de proyectos. Había terminado la universidad, una muy buena profesión. Se había casado hace muy poquito. Había encontrado un buen trabajo. Se veía radiante y muy feliz. Y se proyectaba. Y conversando, él proyectaba su vida y cómo él iba a orientar su vida en función de esos momentos que él estaba viviendo. Y yo me alegraba por los logros que él había alcanzado. Pero pensaba en esa historia que el Señor cuenta de que la vida del hombre no consiste, ¿verdad?, en lo que posee. Entonces, ¿qué vamos acumulando que nos va a transportar a la eternidad? Y ese joven, un mes después de conversar, cae en coma, no despierta, y 15 días después parte a la eternidad. ¿Es injusto Dios? He perdido mi trabajo, tengo tanta necesidad. ¿Es injusto Dios? Hemos enseñado a nuestros hijos en el temor de Dios, llegan a una edad y los hijos se van, desaparecen o se alejan. ¿Es que es injusto Dios? Y a veces empezamos a cuestionar, ¿verdad? A ese Dios, y empezamos a ese Dios a moldearlo a nuestra visión de Dios que tenemos. Dios será soberano siempre y no depende del concepto de Dios que tengamos. Él va más allá. Él es, en esencia, Él es Señor, Él es soberano, Él ha puesto límite a la vida de los hombres, Él ha puesto linaje a los hombres, dice la palabra, y eso es lo que Pablo estaba enseñando a los atenienses.
Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor no me hizo rubio de ojos azules? Y medía 1,82 m mínimo, ¿verdad? Bueno, mi anhelo nunca fue ser rubio ni de ojos azules, pero me dio 1,82 m, en algún momento sí pensé. Quería ser voleibolista. Pero Dios me hizo así. Mi mamá decía, lo bueno viene en frasco chico. Y después decía, pero el veneno también. Bueno, el linaje de los hombres. Dios ha puesto el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y él dice ahí y agrega, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. El propósito de todo lo que nosotros experimentamos y vivimos es para que busquemos a Dios, que es fuente de vida, porque en Él vivimos y nos movemos y en Él somos. Y Pablo comienza a enseñar a los atenienses lo que es ese Dios que no se limita, no habita en templos hechos por manos humanas, no se limita a la concepción que yo pueda tener de Dios. Tenemos un libro, su palabra preciosa, que nos revela a ese Dios soberano. Y somos invitados a escudriñar, a buscar a ese Dios para que en realidad podamos encontrarle y podamos conocerle. Es ese Dios que es soberano, que es ilimitado, que no hay ni un ápice de momento o de espacio en que algo de lo revelado en las Escrituras Él no sea. Él es completamente soberano. No es que sea soberano en todos estos aspectos, pero en este no es soberano. Mi vida me la pertenezco a mí. Yo soy dueño de mi vida, ¿verdad? No, Él es soberano. Él es soberano en todo. Y aprendíamos acerca de ese Dios único, ese Dios ilimitado, ese Dios que es, además, revelado para ser honrado. Y cuando vamos contemplando a ese Dios a través de las Escrituras, entonces nuestro corazón se va direccionando y va dimensionando en aquello que nos va a llevar a glorificar a Dios adecuadamente o correctamente. Así que eso aprendíamos en aquella... en aquel mensaje que Pablo entrega a los atenienses allí en el Areópago, revelando a ese Dios no conocido. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Por algunos domingos vamos a seguir contemplando o aprendiendo de la revelación de Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se revela. Vamos a leer aquí en el capítulo 1 de Juan, vamos a leer los primeros 18 versículos. Y vamos a ir avanzando hasta donde el tiempo nos dé. Dice la palabra de Dios así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí, por el momento, en esta lectura de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga ya la sola lectura de su palabra en nuestros corazones. Vamos a partir haciendo la tarea inmediatamente. Tiene 3 semanas para aprenderse estos primeros 18 versículos del libro de Juan. A ver si saqué la cuenta. Creo que los versículos que aprendieron los jóvenes en el campamento fueron 15 versículos. Luis, ¿te acuerdas? 15, ¿verdad? Más o menos. Bueno, aquí tenemos 18. Hay versículos que son cortitos, ¿eh? No tan largos. Así que aquí tenemos un buen ejercicio para aprender en estas 3 semanas o el tiempo que usted piense que puede aprenderse esta porción. Pero esta porción es una porción muy, muy interesante. Este es como el prólogo al Evangelio de Juan. Es como si pensamos de qué se va a tratar este libro. En estos primeros 18 versículos encontramos como un resumen. Todo lo que leemos en el versículo, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 18, es quizás lo que Juan va a comenzar a revelar en su libro, en el Evangelio de Juan. Lucas, como aprendíamos estos días, se nos comentaba, Lucas no fue no fue parte de los 12. Y quizás Lucas llegó a conocer al Señor más tiempo después. Pero Lucas hace y empieza a investigar, empieza a indagar, ¿verdad? Empieza a preguntar, seguramente se entrevistaría con algunos habrían dejado algo escrito y empezó a investigar, a ordenar, como él dice, y a condensar en 2 libros lo que es la vida y obra del Señor y la iglesia primitiva. Y comienza Lucas a mostrarnos lo que él ha investigado, y eso es lo que tenemos en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Me ha parecido bien a mí, dice, me ha parecido bien a mí investigar, indagar profundamente lo que de él se decía. Así como los hermanos de Berea, que eran nobles cuando escuchaban acerca de las enseñanzas por medio de Pablo, y de otros quizás discípulos o de otros hermanos, ellos indagaban, ellos escudriñaban,
diligentemente para ver si aquellas cosas que habían oído en realidad eran así o no. Y eso debe ser una actitud nuestra, indagar, ¿verdad? Indagar. Somos enseñados, pero nuestra responsabilidad es indagar, estudiar, comparar, agrupar aquellas enseñanzas reveladas en las Escrituras. Hemos estado escuchando los días martes, yo no sé si usted ha estado los martes, pero una muy buena enseñanza acerca del tiempo de la sepultación del Señor. Están las grabaciones están puestas en YouTube, creo, salvo una, la que se me olvidó a mí grabar. Pero están ahí y uno puede indagar o aprender. Y lo que escuchas, ir a las Escrituras y ser como Lucas, indagar, 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 ordenar y aprender. La técnica de Juan fue distinta. Juan estuvo con el Señor, Juan el evangelista, estuvo con el Señor. Juan estuvo quizás muchas veces a los pies del Señor, escuchando sus enseñanzas. Juan veía con sus ojos aquellos milagros, aquellas señales que el Señor hizo y que fueron confirmándole mucho más a él que aquel Jesús es el Cristo. Juan deja plasmado lo que él vio, lo que él escuchó y lo que el Espíritu Santo le reveló. Y al parecer Juan no era un jovencito, no fue en el momento revisando y escribiendo aquellas cosas. Sí, él las guardó en su mente, él las guardó en su corazón para luego escribir lo que tenemos aquí en el Evangelio según Juan. Y también para nosotros, en lo individual, ir a las Escrituras para que el Señor nos vaya mostrando y revelando y vayamos también esas cosas guardándolas en nuestro corazón para poder contemplar a ese Dios que es espíritu, a ese Dios que es amor, a ese Dios que es luz y que se revela en las Escrituras, como hemos leído a través de su Hijo. Dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en esta porción y también en otras porciones hay algunas frases o algunos testimonios que quedaron plasmadas de lo que es aquel unigénito Hijo que está en el seno del Padre y cómo Él ha dado a conocer al Padre. Por ejemplo, dice el versículo, Juan escribe y dice en el versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que no es el mismo. Este dice, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este Juan que fue escogido, que fue apartado, que fue luz para los israelitas, ¿verdad? De Jerusalén, salían a él para oír sus enseñanzas y venían para ser bautizados por Juan. Y Juan da testimonio de él. Juan da testimonio dice aquí, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Juan declara algo acerca de él, de aquel que es la luz, como vamos a ir mirando también, con el propósito de que todos creyesen a la palabra que él predicaba o a la enseñanza que él transmitía. Y él dijo, por ejemplo, en el versículo
Desde el 19 al 28 tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Venían a él diciéndole, tú eres un gran profeta, tú eres el profeta que había de venir, tú eres Elías, o tú eres el Cristo. Y él respondió y dijo, yo no soy el Cristo, yo soy la voz. Yo soy, dice el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezad el camino del Señor Todopoderoso, del Dios Todopoderoso, del Curios. Y Juan lleva a ellos al Señor de la gloria. Y su testimonio lo encontramos en el versículo 26. Dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y lo lleva a Jesús. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Otra versión dice, yo no soy digno de arrodillarme, de postrarme a sus pies y desatar la correa de su calzado. Este es antes de mí. Y se dan cuenta cómo el testimonio lo lleva a tener una visión, un conocimiento del Señor. Él es antes de mí. Él es, yo no soy digno, pero Él es digno. Y dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Dios que aprendíamos y que fue revelado a los atenienses, ese Dios que está más allá de todo el tiempo, que está más allá de todo el espacio, ese Dios que es soberano y tiene el control de todo, ese Dios se manifestó en su Hijo unigénito. Él ha dado a conocer. Y Juan dice, de este, en realidad yo vine para dar testimonio de él. Como la voz del mismo Señor, del Dios de la gloria, se hace oír, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Y las Escrituras nos llevan al Señor Jesús. Y las Escrituras nos van y nos revelan al Señor Jesús. Y las Escrituras nos van mostrando al Señor Jesús como aquel que ha dado a conocer al Padre, como aquel que ha dado y ha manifestado todo lo que en el Padre hay, todo lo que en Dios eterno hay. Y aquí nos muestran ese Dios eterno, ese también este Jesús eterno y glorioso. Y aquí tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Él es antes de mí, del cual yo no soy digno, pero Él es digno de que podamos ser, que podamos reconocerle y que podamos creer en Él. Él vino para testimonio, para que todos, recuerden, creyesen en Él. Ese fue el testimonio que encontramos en esta porción de Juan el Bautista. Versículo 14 o versículo 10. Juan, ahora el evangelista, dice, a lo suyo vino, hablando del Señor, o hablando de la luz, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está el testimonio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y aquí tenemos a Juan el Evangelista hablándonos acerca de ese Dios eterno, ese Dios ilimitado, ese Dios que es espíritu, dice, se ha dado a conocer, se ha revelado. Se ha revelado en la persona bendita de Jesús. Él vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le reciben y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vemos cómo vamos leyendo y cómo la revelación nos va mostrando a ese Dios que Pablo les dice a los atenienses, y ese Dios que es glorioso y soberano no está lejos. ¿Se acuerdan lo que le dijo? No está lejos de cada uno de vosotros. No está lejos. Y ese Dios se ha hecho cercano. Y eso es lo que Juan deja como testimonio. Ese Dios vino. Ese Dios fue hecho carne. Habita entre nosotros. Habita entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios que es glorioso y soberano, ese Dios se ha hecho cercano al punto de manifestar su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Fíjense, aquí nos muestra una cualidad, una característica de Dios. Dios es bondadoso. Aprendemos en las Escrituras que Dios es bondadoso. Esta palabra gracia nos lleva a la bondad de Dios. Nos muestra el corazón de Dios. En su corazón está lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que manifiesta el Señor. Porque Él puede manifestar la gracia y la bondad de Dios y la verdad de Dios, es porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay nada de ese Dios glorioso que no lo encontremos en el Señor Jesús. Porque Él es el verbo de Dios que fue hecho carne. Y ahí está el testimonio de Juan el Evangelista. Pedro habla de la manera como Dios se revela, se manifiesta o manifiesta su gracia hacia los hombres y habla de la multiforma, de la diversidad de manifestación de Dios en su bondad para con nosotros. Esa gracia o esa bondad que en realidad nosotros no merecemos. ¿Quién de nosotros puede demandar a Dios algo? Él de puro afecto, de su voluntad, Él se revela y Él quiere que lo conozcamos y quiere que aprendamos de Él. Lucas, el capítulo 4. Entonces tenemos el testimonio de Juan el Bautista, tenemos el testimonio de Juan el Evangelista, y allí en Lucas, en el capítulo 4, allí vemos al Señor entrando a la sinagoga, donde están los religiosos. Vemos al Señor entrando y pidiendo el libro, se le da el libro del profeta Isaías. Él abre la escritura y empieza a leer. ¿Eh? ¿Creen ustedes que el Señor tomó el rollo de Isaías y cerró los ojos y dijo, voy a leer aquí? Dio unas pasadas del rollo y dijo, aquí voy a leer. O que el Señor haya tomado el rollo del libro de Isaías y haya dicho, a ver, ¿dónde puedo leer? Ya, donde se abre el rollo, ahí vamos a leer. No, ¿verdad?
Él es el dueño del libro. El libro habla de Él. Las Escrituras nos revelan lo que el Señor es. Y Él sabe cada página, cada porción, cada revelación acerca de Él. Como aquellos que iban camino a Emaús, ¿verdad? El Señor se acerca a ellos y les comienza a hablar y comienza a consolar el corazón de ellos, porque venían tristes, muy tristes, porque había muerto el Señor. Algunas mujeres habían dicho que había resucitado, pero en realidad nosotros seguimos nuestro camino. Y el Señor se acerca a ellos, les revela sus ojos, y Él comienza a hablarle de las Escrituras. Y el Señor pasa por las Escrituras y yendo por Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía, lo que de él decía, ¿verdad? Y tenemos el libro para poder buscar lo que del Señor se revela. Y todo lo que encontramos en el Señor va a ser la revelación y la muestra de lo que es ese Dios eterno y glorioso. Y aquí está el Señor enseñando a los de Nazaret, en aquella sinagoga, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y es todo lo que lee. ¿Cuánto se demoró en esta porción? Aquí no sé si habrá leído toda la porción, pero aquí tenemos un extracto. Lucas, que indagó, nos deja este extracto de lo que leyó el Señor. Y él vino a predicar el año agradable del Señor. Y dice Lucas, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, si venimos a esta reunión y abrimos las Escrituras, es para que nuestros ojos, para que sus ojos, para que nuestros oídos puedan converger en la persona del Señor Jesús. Si viniendo a la reunión usted sale de aquí y dice: oh, el hermano que predicó muy lindo, ¿eh? El hermano se pasó, es un gran orador. Sé que no es esto la verdad para esta reunión, pero no importa. Pero si los ojos de ustedes, el interés de ustedes, no les ha llevado a contemplar a la persona del Señor Jesús, entonces hay algo que está pasando. Algo en el predicador, algo en el oyente o algo en el entorno. Pero nuestros ojos, nuestro corazón debe, así como aquellos que iban camino a Emaús cuando escucharon al Señor, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y cuando nos enseñaba? Nuestro corazón, hermano, debemos venir a buscar al Señor y contemplar al Señor de la gloria. Y venir para poder estar con Él. Porque si aprendemos del Señor, vamos a aprender de ese Dios glorioso, eterno y soberano, que se revela por medio de Jesucristo. Porque a Dios nadie le vio jamás. Los ángeles contemplan la gloria de Dios, de ese Dios glorioso, pero a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí está el Señor leyendo esta porción, y todos en la sinagoga, los ojos de todos, convergen en Él. Y comenzó el Señor a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y aquí está el versículo. Y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia
que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde tiene este tanta sabiduría? Y sus palabras, como dijeron en algunos, fíjense, la mente y la visión de ellos no alcanzó a ver más allá de este Jesús de Nazaret. O de este Jesús, hijo del carpintero. De hecho, hay un libro que habla, el hijo del carpintero. Ojalá que nuestros ojos sean abiertos para poder contemplar. Y el propósito de estar juntos es poder contemplar al Señor, para que también en nosotros haya un testimonio acerca de aquel que se nos ha revelado y nosotros podamos apreciar mucho más al Señor. ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? ¿Cuál es nuestro concepto del Señor Jesús? ¿Es el hijo del carpintero? ¿Es el hijo de José? ¿O es el maestro de Nazaret? ¿Es un gran rabí? ¿Es un gran maestro? ¿Es un hombre bueno, como le dijeron en algún momento? ¿O como un hombre le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él? Y ahí su visión corta, aunque es verdad, pero su visión corta. Somos invitados a contemplar al Señor Jesús, al Señor de la gloria, porque Él ha dado a conocer al Padre. Vamos a seguir leyendo acerca de este primer capítulo de Juan para ir aprendiendo algunas cosas reveladas en esa porción que nos pueden llevar a contemplar a nuestro Dios glorioso y soberano en la persona del Señor Jesús, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, porque la gloria eterna de Dios solo puede ser revelada a través de la gloria eterna y presente del Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.